La Contralora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, de donde se graduó con tesis laureada. Esta universidad le concedió la beca Baldomero Sanincano para cursar estudios de Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración en la Universidad de Bolonia. Allí obtuvo 2 becas de la Unión Europea para cursar estudios en las áreas de Derecho Administrativo, Ciencia de la Administración y Servicios Públicos en la Sorbona de París II y en Montpellier. Desde 1990 se vinculó a la Universidad de Externado como profesora y dirigió la maestría en Gobierno Municipal, fue directora del Departamento en Derecho Jurídico y de Desarrollo. Derecho Público y luego Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo del Ministerio de Justicia y del Derecho. Perfecto. Y después... Te lo sigo contando. Después del ministerio, no, seguí en la universidad muchos años y al mismo tiempo asesoré a varias entidades públicas. Luego fui la responsable de la oficina jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros por muchísimos años, más de una década. Y después me retiré, estuve en el tema de los arbitrajes de promoción y protección de inversión extranjera, que funcionan en el Centro de Arbitraje del Banco Mundial, el ICSID o el CIADE, y finalmente llegué a la Contraloría. Perfecto, pues muchísimas gracias, Contralora. Y quería arrancar preguntándole, bueno, usted debe vigilar todo el estado que comanda el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué diagnóstico hace, digamos, que ha hecho el presidente en materia de corrupción, pues en avances contra la corrupción? Y usted, ¿cómo hace para liderar y batallar todos estos procesos de corrupción y denuncias que se han hecho? Bueno, lo primero que es fundamental poner en evidencia es que la administración pública, como aparato responsable de ejecutar las políticas públicas que finalmente tienen como objetivo satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pues es un aparato muy difícil. Todavía depende de un proceso de modernización mucho más incisivo, mucho más serio. El poder, la administración pública funciona dentro de la camisa de la legalidad, pero mal entendida, o sea, no como garantía de que el funcionario está sometido a la ley, sino bajo una óptica de reglamentarismo procesalista que dificulta mucho mover esta tractomula con las llantas desinfladas, como diría el actual ministro de Justicia, cuando se refiere a la administración. Y ese pues es un problema que tarde o temprano el Estado colombiano tiene que afrontar de fondo para poder funcionar bien. Obviamente los estados que no tienen una administración pública dotada de todas las herramientas y características que le permiten ser más transparente, pues tienden a generar mayor riesgo en términos de corrupción. Efectivamente, me parece que la administración Santos encontró varios problemas serios en materia de corrupción, y digo que serios porque los montos que estaban comprometidos y la naturaleza de los servicios públicos entregados a concesiones fallidas, a entidades que luego fueron defraudadas, pues era muy grande, era muy grande. Ustedes recuerdan el primer tema famosísimo, el tema de los NULE, que aún pende de solución definitiva, sobre todo en lo que tiene que ver con la importantísima tarea de recuperación de bienes. Pues estábamos hablando de millones de pesos, billones y billones. Entonces este es un tema realmente que requirió una acción conjunta del Estado. El gobierno no solamente apoyó a los organismos de control y a la Fiscalía en estas actuaciones, lo hizo también en el tema de salud, lo hizo también frente a la licorera del Valle. O sea, siempre hubo una presencia activa del gobierno nacional y preocupado porque realmente se acabara con estos flagelos. Pero lo más importante es que en algunos sectores alcanzó a haber una reacción coordinada, en el sentido que al mismo tiempo se hicieron reformas legislativas. El Estatuto Anticorrupción incluyó unos sencillísimos correctivos a la contratación que me parece que evitaron el abuso de las adiciones y de las obras complementarias, que prácticamente era una vía donde finalmente no había más licitaciones porque siempre se agregaba y se agregaba y se complementaba,
y pues digamos se tergiversaba el sentido original de la concesión y del objeto de la obra y se iba monopolizando en pocos contratistas con los abusos que eso puede implicar. También se introdujo correctivos al tema de los anticipos, que era pues una vena rota. Se estableció un control muy claro y se restringió, se estableció una reglamentación para las donaciones que hagan los contratistas a las campañas y por otro lado se dijo lo obvio, o sea que no podían entregarse contratos si no existía claridad respecto de cuál era el objeto, el modelo financiero, etcétera, lo que llaman la maduración pues, del proyecto que se iba a concesionar, porque pues no podemos concesionar un contrato que no se tiene claro ni el objeto, ni el monto, ni las partes, porque encontramos realmente unas prácticas que hacían que por el camino se iría definiendo el valor definitivo y hasta dónde llegaría la carretera, y bueno, ahí venían todas las renegociaciones y luego las cesiones de los contratos. Entonces, es supremamente fácil ceder y sigue siendo los contratos licitados, con lo cual también se hace totalmente nugatorio la lógica de esa selección. Y un aspecto importantísimo que fue muy difícil de quitarle pues los mitos que existían en torno a eso, que tiene que ver con las vigencias futuras excepcionales. Nosotros encontramos entidades territoriales que todas sumadas tenían un endeudamiento no declarado, no contabilizado, no revelado, de 17 billones de pesos. Yo pienso que en esto el Congreso fue muy maduro, introdujo una reglamentación y unas reformas muy serias, porque creo que de lo contrario, y era toda plata que iba finalmente a las concesiones, de hecho se iban a girar 11 billones de pesos casi que automáticamente, y pues no se giraron, examinando cada caso, cada contrato en concreto. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en contratación de infraestructura, pues se avanzó muchísimo. Finalmente hay una experiencia que tiene que ver con el retraso de muchísimas concesiones. La Contraloría, pues, entendió, como no se requiere particular inteligencia, que finalmente destrababa ciertas disfuncionalidades de las concesiones que ya existen. Se podía optar por renegociar y replantear los términos de duración de las concesiones, es decir, unos compromisos muy serios de los contratistas para ponerse al día, de tal manera que lo que se traduce luego en daño fiscal no tuviera los montos y el impacto pues en el normal desarrollo de la concesión, y pues la ANI ha venido haciendo esa tarea, con lo cual nosotros hemos ido o reduciendo el monto o cerrando procesos de responsabilidad, pero me parece que en ese sector ya hay una disciplina y la disciplina se logra pues porque está por un lado el gobierno totalmente comprometido y convencido. El primer ministro de este gobierno pues tuvo la entereza de decir no, yo no sigo girando si no tengo claridad para dónde voy, y poco a poco el proceso se fue reconduciendo. Tal vez se nos ha ido ahora la mano en demasiada planeación e inseguridad, pero creo que finalmente las inversiones van a ser serias y no va a haber desperdicio. Pasando a un tema ya coyuntural y dentro de las medidas que ha tomado el gobierno, ¿cómo califica usted la decisión que tomó el gobierno nacional frente a lo sucedido con Drummond, de tener mano firme pese al alto costo económico que se viene? Miren, el gobierno nacional plasmó su concepción del Estado y sus objetivos en la ley del plan, que tiene una vigencia cuatrienal y que es avalada por el Congreso. Todos sabemos que no es un plan basado única y exclusivamente en la minería. Está todo lo que concierne al desarrollo agrícola y sostenibilidad alimentaria, tiene que ver con todo el tema de infraestructura, está el tema ambiental, y las 5 locomotoras en general, que no es del caso repetirlas. Pero obviamente el sector minero tiene una dinámica y ejerce una presión, pues precisamente por la rentabilidad que supone y por los intereses que existen y por la demanda internacional. Entonces, este sector le ha tomado como la delantera al resto de las políticas del Estado y pues efectivamente puede entrar en conflicto.
la Contraloría nunca ha dicho, porque no lo puede decir, y al menos pues se tiene la capacidad de entender el alcance de las normas que nos vinculan. Colombia es un país que considera pilar el desarrollo sostenible y establece todas las bases para que dentro de una economía de libre mercado haya crecimiento económico y obviamente establece unas limitantes, el límite del interés común, el límite o del interés general, para ser mucho más técnico, el límite de no causar afectación al medio ambiente, más allá de la absolutamente indispensable, y establecer las medidas de mitigación y reparación, y obviamente el imperativo de evaluar qué es mejor, si conceder esta licencia de explotación minera o dejar que esta comunidad continúe desarrollando su normal cotidianidad en este sector, porque además hay otros motores de la economía y de desarrollo y consideraciones culturales, etcétera. Todo eso está en la ley y no hay absolutamente ningún sector que pueda desconocer esos imperativos para mantener un equilibrio. Y efectivamente, por la época en que se concedieron algunos de estos contratos, muchos datan de mediados del siglo pasado, por las vicisitudes políticas, debilidades de los gobiernos de turno que tal vez buscaban lograr mayor gobernabilidad y apoyo, anticipando las prórrogas de las concesiones y siendo muy generosos en los términos de las regalías. Por debilidad del sector minero. El sector minero fue institucional, es un sector que requiere altísimo grado de especialización, una gran independencia, y las historias y los mapas que hemos identificado y que también los identificó el ministro Rodado son aterradores en términos de cooptación en todo lo que tenía que ver con el proceso de otorgamiento de licencias. Y entonces terminaban los funcionarios titulares de licencias en la mitad de una gran concesión que después obviamente tenían que negociarles para que pudieran explotar adecuadamente esta zona, o los revendían a un tercero. O sea, la verdad, y además había concesiones y licencias sobre licencias, y todavía hay un gran desorden. Por eso se planteó en algún momento la idea de la licencia express, porque hay un gran retraso de atención, pero la Contraloría advirtió que no habíamos todavía depurado los sistemas, esos sistemas no tienen la seguridad suficiente para no ser alterados, y sobre todo no contamos con la cartografía en detalle que nos permita tener certeza de hasta dónde llega una licencia, cómo no coincide con otra, y por sobre todo no se conceden zonas de reserva, zonas donde esté limitada este tipo de explotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Drummond? La Drummond es un caso más, no es el único, donde se vienen perpetuando unas ciertas prácticas, se les vienen dando prórrogas, se les viene concediendo y admitiendo que se adapten a la ley en el futuro, y en el entretanto suceden muchísimas vicisitudes que hacen que cada vez sea más difícil. Con el agravante que la Drummond no está sola en el mundo, o sea, tenemos al lado a otras carboneras y en la bahía tenemos otros varios actores que son agentes contaminantes muy importantes, todos. Yo no estoy en capacidad de decir que más estos que los otros, pero lo que sí le quiero decir es que como es tan débil la institucionalidad ambiental y minera, no hemos estado en capacidad de entender esto como un sistema, el sistema ambiental, las concesiones mineras, el desarrollo agropecuario, la reparación de víctimas, y como hay una coincidencia objetivo de territorios, de intereses y de imperativos, pues entramos en choque. Increíblemente, a pesar de que tengamos la tendencia a hablar muy mal del ordenamiento jurídico, no, el ordenamiento jurídico, salvo algunas disfuncionalidades, prevé cómo se coordina todo esto y qué prevalece en cada caso en concreto. Y la lógica es muy sencilla, la legalidad, el acatar la ley. Señores, ustedes tienen una norma que los manda a hacer cargue directo. Que han logrado que se les prorrogue, incluso han utilizado la ley del plan para autorizarles que lo hagan posteriormente, pues eso, aparte que sorprende, no es una autorización para contaminar.
¿no? Y de hecho nosotros como organismo de control decimos, bueno, si usted le dieron una prórroga para que no tape los vagones mientras transporta, eso no quiere decir que usted esté autorizado a contaminar porque la licencia es en estos términos y porque las normas permiten hasta tanto de partículas. Pero para hacer efectivo esa manera de razonar se necesitaría una autoridad fuerte, con exigencia, con capacidad de hacer lo que vimos ahora, es decir, de imponer multas, de no ceder y de llevar el asunto hasta las últimas consecuencias. Yo estoy segura que en la medida en que el Estado colombiano se vaya fortaleciendo, en que haya una mayor coordinación, pues también la industria minera del mundo va a saber que Colombia es una gran oportunidad de enriquecimiento lícito, siempre y cuando se respete el ordenamiento jurídico. Y en la medida que tengamos eso claro, pues no nos va a dar miedo ni ejercer el control, ni establecer condiciones verdaderamente conmutativas, porque resulta que nos da como miedo. O sea, yo lo que veo es que no se va a ir la inversión extranjera, no es que se van a poner bravos si no vuelven. Y pues definitivamente no parece que los negocios no fueran suficientemente lucrativos como para continuar siendo interesantes, a pesar de que tengan licencia, a pesar de que hagan toda la política de mitigación, a pesar de que tengan que hacer el cargue directo, etcétera. Con respecto a esto, el editor de Asuntos Legales, Esteban Guerra, tiene una pregunta. Contralora, el fin de semana el presidente de Drummond, José Miguel Linares, pues ha mostrado su desacuerdo porque pues la Contraloría le está cobrando más plata por la regalía según él lo menciona. ¿Cuál es esta diferencia y por qué se está presentando eso? Pues mire, el caso de la Drummond no es un caso aislado. En la manera como se liquidan las regalías, en una fórmula pues muy compleja que toma en cuenta muchos componentes, se llega a esta conclusión de tal manera que hace varios meses nosotros abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por 50.000 millones de pesos. Lo que yo dije ayer, lo repito ahora, es legítimo que él informe de su entendido, de su entendimiento sobre cómo se hace esta liquidación, y nosotros tenemos la obligación de escuchar sus razones dentro de un proceso y de llegar a una decisión objetiva. Obviamente cuando usted decide abrir un proceso de responsabilidad, considera que tiene los elementos suficientes para proceder en ese sentido, pero eso no está pues ya decidido en piedra y modificable, para eso es el debido proceso. Sin embargo, frente a ese punto, que es netamente probatorio e interpretativo, en lo que tiene que ver con el entendimiento de la fórmula y de la manera como se liquida, la Contraloría pues sí considera que tiene la interpretación adecuada conforme a las decisiones jurisprudenciales existentes. En cuanto a la cuantificación, también estamos pues, dispuestos a mirarlo, pero digamos que todo eso me parece legítimo, para eso está el proceso. Sí hay algunas imprecisiones en lo que él planteó, respecto de los contratos, respecto de hasta dónde estaba facultado, cuáles eran las condiciones originales, por qué no se le cobró toda la línea de playa, a pesar de que se le amplió y se le continuó cobrando la tarifa inicial. Y en cuanto al tema del calado, pues eso fue una verificación directa que hicimos en la Contraloría, o sea que tenemos las pruebas fácticas. De tal manera que, le repito, todo esto es desvirtuable y discutible en un proceso, y obviamente los planteamientos de la Drummond pues son serios, saben su oficio, no tengo la menor duda, pero considero que cuando se toma esta decisión de continuar avante con un proceso de responsabilidad es porque ya las otras medidas no han funcionado y existen pues de todas maneras en principio bastante fundamento. La siguiente pregunta la hace Paula Medina, ella es la editora de Empresas. Contralora, sobre esas imprecisiones que usted menciona, me gustaría profundizar en la contractual, porque lo que dice la Drummond es que ellos tenían ese modelo de barcazas en un contrato vigente hasta 2023. ¿Se violó algún término contractual? El tema de las barcazas es exactamente el siguiente. A ellos le hacen una concesión previendo que las barcazas iban a ser de gran calado, y ellos venían pagando esa tarifa.
Sin embargo, llegó un momento que dijeron, no, nosotros no tenemos barcazas superiores a 70.000 toneladas, entonces, por favor, redúzcanos la tarifa. Se la reducen y lo que nosotros verificamos es que tienen incluso barcazas de 160.000 toneladas. Entonces, lo que estamos verificando es cuál es la flota que tienen, cuál es el calado y reliquidando ese costo. Es una cifra importante, pero no aterradora. Aquí todo tiene tantos ceros que uno ya no se aterra. Son 20.000 millones hasta el momento. La siguiente pregunta la hace Iván Bernal, el editor de negocio. ¿Qué caminos legales tiene Drummond y cuándo se vencen los plazos para que ellos puedan? La Drummond, como está en Colombia, tiene absolutamente todos los caminos legales que usted se pueda imaginar. La Contraloría es un órgano de autonomía constitucional de carácter administrativo. Todas las decisiones de las autoridades administrativas están sometidas durante su producción, durante el proceso, al control del juez constitucional, de tal manera que cuando ellos lo tengan a bien y consideren que se les ha violado el debido proceso, cualquier otro derecho fundamental, interponen tutela. Ordinariamente en un proceso de responsabilidad fiscal, usted recibe 5, 6, 7 tutelas. O sea que es un control de juez constitucional. O sea, el máximo control de un Estado de Derecho permanente. Por otro lado, tienen la Procuraduría, que es control disciplinario. Por otro lado, hay dos comisiones, una en el Senado y una en la Cámara, que vigila la actuación de los organismos de control. Y finalmente, una vez producida la decisión, ellos tienen la acción de nulidad ante el contencioso administrativo, obviamente 2 instancias, más la tutela que ya en Colombia no puede faltar en ninguna actuación del Estado. ¿Por cuánto tiempo se puede extender? Pues mire, los procesos nuestros se están decidiendo en un promedio de, depende, este es un proceso más complejo, pero 4 meses puede tener usted la primera instancia. Y luego muy pronto se produce la segunda, máximo 1 mes y medio, y después viene ya lo que puede durar. Las tutelas son pues cortas, y un proceso de nulidad del Consejo de Estado, no tengo datos estadísticos, sino como la percepción que tengo es que máximo entre 8 meses y 1 año es el periodo correspondiente. Obviamente aquí no se trata solamente, si la Contraloría tiene razón, de que se gane el proceso y se recuperen los 50.000 millones de pesos. Eso implicaría una modificación y una clarificación del contrato y un compromiso de la autoridad minera para decir, mira, aquí ya se estableció por la Contraloría, fue validado judicialmente, usted tiene que de ahora en adelante, o sea, ponerse al día atrás y de ahora en adelante liquidar de esta manera. A continuación pregunta María Carolina Ramírez, ella es la editora de Finanzas. Contralora, todos estos procesos que se están llevando a cabo en el sector minero, ¿cree que es algo coyuntural o definitivamente al sector le faltaba algo de regulación en la actividad? No, mire, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Primero, el dinamismo del sector, que le decía, pues es la locomotora que sin lugar a duda va más adelante y casi que determina las otras. En segundo lugar, sí, definitivamente hacía falta mucha reglamentación y hacer esa modificación que hicieron para no solamente renovar los cuadros burocráticos, sino también modernizar la concepción de la industria minera en el país. Y por otro lado, pues obviamente hay una actuación, digamos, más activa de los organismos de control y del Poder Judicial. En el caso de la Drummond, nosotros tenemos una orden de la Corte Constitucional para verificar que se esté cumpliendo, en el caso de Cerro Matoso, estrictamente con los términos de la licencia. Incluso nos pide verificar si la licencia es una licencia que responde adecuadamente a las necesidades ambientales o si es una licencia laxa. Allí en ese fallo la Corte avanza siglos en términos probatorios porque llega a conclusiones que parecen comúnmente aceptadas, pero que de no existir esos fallos exigiría un proceso probatorio muy complejo. Por ejemplo, el carácter contaminante del carbón y la vocación de causarle daño a la salud. La siguiente pregunta la hace Natalia Cubillos, ella es la editora de Globo Economía. Contralora, ¿qué otras mineras tiene la entidad bajo la lupa? ¿Cuántas investigaciones tiene y a cuánto podría ascender el detrimento fiscal por esta actividad?
Bueno, le quiero decir que habían adivinado el equipo de delegados que usted me iba a hacer esa pregunta. Eh, Mire, lo primero que yo quiero aclarar antes de darle las cifras es lo siguiente, que nosotros, ustedes lo habrán notado, no cogemos puntualmente esta o aquella entidad, sino cogemos todo el sector y miramos si se está cumpliendo con la política pública. Finalmente nosotros lo que tenemos que establecer es si la administración pública actúa de manera eficiente, eficaz, transparente, económica y obtiene los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los que establece la legislación. ¿Cuál legislación? Pues la ley del plan, ¿no? Y el presupuesto nacional. Y examinamos pues los varios sectores en que se divide la ley del plan. Entonces, ¿cuál es específicamente? Yo le puedo hacer una evaluación del sector, que creo que eso es como muy útil para el país y de pronto mucho más útil que la perspectiva sancionatoria porque permite correctivos de carácter general. Pero obviamente pues no nos podemos quedar en eso porque hay casos en que consideramos que hay daño fiscal y tenemos, pues mire, hay un proceso de Prodeco por 59.000 millones de pesos, tenemos Cerro Matoso por 62.000, tenemos otro de Drummond por 100.000 millones, no, tal vez aquí me sumaron los que referenciamos ayer, y otras, Carbonorte, etcétera, por 3.000 millones, por un total de 224.000 millones de pesos. Y este es solamente el tema como minero, ¿no? O sea, minero y el pago de regalías, porque las regalías son todo un mundo que generan otra cantidad de investigaciones, indagaciones y un nuevo tratamiento a partir de la legislación. Allí nosotros, digamos, actualmente en el tema de regalías, con base en la nueva ley, lo que hacemos es un seguimiento en tiempo real. Tenemos claro que se han aprobado pues proyectos hasta por 12 billones de pesos, de los cuales ejecutados tenemos 1 billón, y por otro lado, pues hay muchas funciones de advertencia y hay realmente una importante actividad preventiva. Y por otro lado, ustedes recuerdan estos primeros escándalos de regalía de las fiducias, que se consignaron en entidades financieras que no prestaban suficiente credibilidad, que era de los municipios. Estos procesos los retomamos todos, fue una actuación conjunta que hicieron las administraciones anteriores de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, y hemos logrado recuperar casi 200.000 millones de pesos efectivos. Eso incluye, por ejemplo, ustedes recuerdan la historia del carbón líquido, los casos de Casanare, que eran muchísimos. Entonces, no, regalías realmente es una tajada de nuestra economía inmensa. Con respecto a ese tema, Jimena Ramírez, la editora de de Ediciones Especiales, le va a hacer una pregunta. Precisamente el presupuesto para el Sistema General de Regalías aún falta por aprobarse alrededor de 15 billones. Pregunta es, ¿cómo ve usted el nuevo sistema? ¿Cómo ve la gestión? ¿Cree que se ha agilizado? Porque aún hay críticas de que no se ve la ejecución. Sí, mire, lo que pasa es que la ejecución no es tan fácil, o sea, no es, yo les decía al principio, tenemos una estructura del Estado totalmente engorrosa, con una serie de requisitos y procedimientos que no siempre sirven para evitar corrupción o para hacer que se actúe de la manera menos arbitraria posible. Entonces, cuando se hace la reforma al sistema de regalías, lo que se establece son organismos donde participan distintas instancias del Estado y está allí sentada Planeación Nacional. Un poquito el control y sobre todo para ver como la coordinación general, el interés general que en materia económica pues le corresponde al gobierno nacional. La conformación de los OCAD iba siendo imposible, estábamos arriesgando que todo terminara siendo aprobado por decreto gubernamental como está previsto. Finalmente se integraron y empezaron a funcionar. ¿Cuál es la crítica que nosotros hacemos? Y consideramos que es importante hacer un alto en el camino y revisar la pertinencia de los proyectos aprobados con las necesidades
territoriales. Me parece, hay un mapa que nosotros tenemos de georreferenciación, como de las necesidades básicas insatisfechas, las particularidades de cada sector, y creemos que de pronto hay posibilidad de que los proyectos que se aprueben sean mucho más impactantes, estén mucho más focalizados y se aproveche mejor ese recurso. O sea, ¿tendrían una alerta de volver a los proyectos de piscinas, a las piscinas de olas? ¿Ustedes... No estamos en piscinas de olas. Estamos en parques temáticos como el Altísimo, que sabemos que luego jalonaría turismo y especializa zonas, como sucedió en el Quindío, eso no lo desconocemos, pero por ejemplo el tema de forestación en la zona de Santander, que tienen unas problemáticas serísimas, no tiene prioridad, o de reubicación de ciertas poblaciones que aún no han encontrado una solución elemental y digna de vivienda. Entonces, no, yo creo que no estamos ni en lo uno ni en lo otro, creo que hay mayor seriedad. Claro, también hay intentos de invertir la plata en pozos sépticos en zonas como el Quindío, donde sobran los pozos sépticos por la labor histórica de Federación de Cafeteros y a precios superiores. Eso con una advertencia se logró parar, pero lo hicieron con recursos territoriales. Igual no, pues no es la decisión más razonable. Un programa para comprar cajas de dientes para la tercera edad, eso también se logró reconducir. O sea, obviamente hay decisiones que pues de pronto con la advertencia se logra retrotraer. Y hay corrupción. Nosotros ya hemos suspendido al menos 3 o 4 alcaldes, 3 me dicen acá, 4 otros que usted no sabe, por ejemplo San Onofre, y pagaron también en efectivo, como en el caso de Sucre, de tal manera que pues digamos, son muchas las actuaciones que se hacen, posiblemente hay cosas que se nos escapan y eso es lamentable, pero no son muchas tampoco. Pero sí vale la pena como hacer un gran seminario, una gran reflexión al interior del gobierno con las entidades territoriales para cruzar necesidades prioritarias de gran impacto con lo que viene siendo aprobado para ver si requieren alguna reconducción. Eso me parece que es un trabajo sano y que puede dar mejores frutos. Y la otra cosa que tenemos que entender es que ejecución mañana no va a haber, porque es que se necesita encontrar el predio, se necesita pedir las licencias, se necesita ponerle los servicios públicos, o sea, son proyectos a largo plazo, precisamente para que no sean piscinas de olas, que si están hechas para que los niños se diviertan y se queden viviendo con sus padres y no se los lleve la guerrilla al monte, pues tampoco estaría mal, o sea, no las satanicemos de por sí, pero lo que yo creo es que no, que se controlan los recursos, que no estamos desperdiciándolos, que se logran atajar la gran mayoría de los intentos, pero que se puede hacer mucho mejor. La siguiente pregunta la hace María Alejandra Sánchez, ella es periodista de Economía. Contralora, usted ha hablado del tema de la ley de garantías. ¿Se podría esperar un frenazo en la ejecución este año por cuenta de esta ley? Mire, esta es una ley de garantías hecha para que tenga vigencia precisamente en periodo electoral. Si esa ley sigue vigente, siempre será en el cuatrienio, si no se modifica el periodo presidencial, en el cuatrienio donde faltan aquellos pequeños ajustes para ya tener resultados. Entonces pensemos en la administración actual. El primer año hay evaluación, corrección, reconducción, en el segundo planeación, en el tercero ya inicia usted la ejecución y está listo a entregar pues, resultados antes de agosto. Independientemente de cómo funcione la reelección o no, lo cierto es que este es un cuatrienio que se termina el 8 de agosto. Entonces, tiene en la práctica 14 días para hacer todos los contratos que son de contratación directa luego sí puede hacer, obviamente, los procesos licitatorios, pero estamos hablando del último periodo de gobierno con un proceso licitatorio no puede durar menos de 45 días, pero en el papel, mínimo 3 meses, y pensemos si fuera una gran obra de infraestructura, algo así, está luego la limitante de las vigencias futuras por
cambio de periodo presidencial. Entonces son muchas talanqueras, o sea, si nosotros empezamos a mirar la administración pública en conjunto, nos damos cuenta que o derivamos esos falsos controles, porque lo que yo finalmente digo, pues esto no redunda en que no haya matrimonio entre política y contratación, esto no mejora los índices de corrupción en el sentido que bajen. Me parece que es más una ley, es muy simplista esta ley y es más el daño que causa que el beneficio. O sea que realmente no se están deteniendo estos procesos o estos peligros de la contratación en temas electorales a raíz de la ley. No, porque además cambian los ciclos de la corrupción. Nosotros hemos perfectamente detectado cómo antes de las elecciones se incrementan ciertos tipos de contratos que son, digamos, los que tienen unos objetos más gaseosos, los convenios interadministrativos poco ortodoxos, y después de las elecciones, pero no inmediatamente, sino un poco después, o sea, cuando se produce ya la concreción de pactos espurios, o se identifican comportamientos que podrían ser indicio de pactos espurios y que de todas maneras no consultan ni la ley ni el interés general, no se da, o sea, hay la manera de eludir esta ley. Y al mismo tiempo, pues usted que se da cuenta que todo el mundo tiene que acelerarse en su contratación, que tanto a nivel territorial como a nivel nacional va a regir esa restricción, y que pues de todas maneras la administración pública tiene que continuar funcionando normalmente porque la demanda de bienes y servicios está allí. Entonces puede haber unas soluciones de pronto más incisivas y sesudas. Y hay otra cosa de esta ley que no deja de ser absurda y por eso valdría la pena reflexionar, y es que supone que toda la contratación es para darle plata a los políticos, para que los elijan. O sea, es una medida de carácter general que supone que todos los contratos finalmente son una bolsa para el ejercicio electoral. Y pues si eso fuera así, estaríamos realmente muy mal. No todos los contratos son para eso y por fortuna es la excepción. La siguiente pregunta la hace Camilo Giraldo y es sobre el tema de salud. Contralora, ¿cuáles son las empresas que están involucradas en el llamado cartel de las EPS que desfalcaron el erario público por 1,8 billones? Mire, a ese respecto tengo que decirle que ustedes recordarán que se trató de un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio de hace varios meses, casi 2 años, si no estoy mal, donde identificaron que tanto ASEMI como la gran mayoría de EPS reconocidas se ponían de acuerdo para cobrar determinados precios y de todas maneras no cobrar por debajo de esos precios. Fue la propia superintendencia que llamó esto el cartel de los medicamentos. Yo se las podría mencionar de memoria, pero me voy a equivocar, o sea, usted las encuentra en el internet, si me llega a faltar una, los que mencioné van a decir que los quiero privilegiar, o si menciono una que no es, pues le hago un daño, pero digamos, son las grandes, son las que conocemos. Y se lo puedo dar el dato ahora o se lo doy más tarde. ¿Qué es lo importante de eso? Es que actualizada la cifra de la superintendencia, gracias, mire, voy a contestar, son ASEM, EPS MENA, ahora Alianza Salud, EPS Comeva, EPS Famisanar, EPS Salud Total, EPS SOS SA, EPS Su Salud SA, EPS Sura, EPS Salud Coop, EPS Cruz Blanca SA, EPS Café Salud SA, EPS Sanitas SA, EPS Compensar SA, hoy Propensar, EPS Colfenalco Antioquia, EPS Colfenalco Valle, EPS Humana Vivir SA. Entonces, nosotros iniciamos este proceso de responsabilidad fiscal porque cuantificando el mayor valor que determinó este pacto de los medicamentos, y nos dimos cuenta que estamos hablando de 1.7 billones de pesos, la nada despreciable suma de 1.7 billones de pesos, motivo por el cual es nuestro deber
actuar para la recuperación de este dinero. Y a este respecto yo le quiero hacer una reflexión. Nosotros tenemos procesos, uno abierto, el otro solo con fallo de primera instancia, no sabemos qué pasa en segunda instancia, no sabemos porque yo todavía no lo tengo en mi despacho, no he examinado las pruebas y no he tomado una decisión, pero ahí ya estamos hablando de más de 3 billones de pesos. Ayer dábamos cuenta de lo que sucede en algunos resguardos indígenas, donde con 22.000 millones tenemos un médico, una enfermera y un odontólogo, pero el ingreso para ese EPS es de 22.000 millones. Y hablábamos otro caso donde por unas prácticas parecidas estamos identificando un daño fiscal superior a 200.000 millones de pesos. Los procesos en curso, algunos ya decididos con fallo definitivo o platas recuperadas, pero todo sumado nos da 8.900 billones de pesos, casi 10 billones de pesos. Entonces, cuando usted sabe que en un sector tiene estos peajes, estos sobrecostos, pues, ¿qué se le ocurre a uno? O sea, la elemental matemática me dice, pero entonces no está tan bajita la UPC. No, la UPS, o sea, tal vez no nos estamos quedando cortos en el cálculo, sino que por el contrario estamos introduciendo el costo de todo este desvío de recursos. La Corte Constitucional le dio una orden al Gobierno Nacional consistente en volver a definir los perfiles epidemiológicos, es decir, saber de qué se enferma la gente de verdad, para luego de haber hecho el estudio empírico, en concreto, no proyecciones, no cálculos actuariales, no modelos de no sé qué, pudiéramos saber de qué se mueren los colombianos, qué papel juega la obesidad, etcétera. Porque pues encontramos a veces absurdos como que está incluido en el post la enfermedad de Onassis, pero no la obesidad. Eso se hizo con base en estudios teóricos de universidades, o sea, fue un trabajo que realmente no cumple con las características de calidad que debería haber tenido. Y por otro lado, tenemos que la Corte dice, no puede subir la OPC, usted me tiene que hacer un costeo real, usted, gobierno, tiene que salir a la calle, a las droguerías, ver cuánto le están cobrando por el oxígeno y ver cuánto debía haber costado y cuánto cobran en otros países por ciertos medicamentos, y cuando ya tenga ese costeo real, ahí sí me calcula la OPC. Eso no se ha hecho, se acaba nuevamente de incrementar la OPC para este año, se hace con base en cálculos financieros, por ejemplo, cuando se planteó el problema de Caprecon, de la no atención a los presos por parte de Caprecon, ya se habían girado 40.000 millones, lo primero que pensó el Ministerio del Superintendente es, tenemos que subir la UPC para que esto sea atractivo para las EPS, porque está limitado a que sea solamente con Caprecon, creo que ahora esto se va a abrir. Y hemos visto prácticas como que, por ejemplo, se les paga el retroactivo aunque el servicio no se haya prestado. Entonces, no, el sistema de salud como un gran girador y girador y girador en un barril sin fondo, pues no tiene sentido ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. La siguiente pregunta la hace Tatiana Arango, ella es la periodista de Empresas. Contralora, el Supersalud ha dicho que se está evaluando levantar la intervención a Salud Coop que vence en el mes de mayo, pues la prórroga para esta medida. ¿Sí? ¿Usted cree que esto es viable? No, no es viable y lo digo categórica y contundentemente porque es que Salud tiene, Salud Coop tiene todas las causales de liquidación acumuladas, tanto como persona jurídica porque ha readquirido más del 89% de las cuotas de participación, o sea, no hay no se respetó el límite de concentración del 46% en un solo actor cooperado, porque además parece que no hubiera superintendencia ni ningún control del sector, pues todo lo que hemos visto difiere mucho de lo que es una cooperativa, tanto que todo el mundo habla de dueños, y a mí no me han contado que esto es una sociedad de responsabilidad limitada, una SAS o anónima. No, esto es una cooperativa que además si se liquidara pues tendría que ir a otra cooperativa sin ánimo de lucro con el mismo objeto. Entonces ahí hay como ya un entendimiento, pero de ahí para abajo este grupo es inmenso, lleno de empresas comerciales con los más diversos objetos,
Entonces, empezando por la definición de la naturaleza, pero por otro lado por la real situación de solvencia, por otro lado por las pérdidas que ha venido acumulando, por la falta de provisiones de acuerdo a cómo mandan las elementales prácticas de contabilidad, porque además me parece que los fallos de la Procuraduría, hasta que no sean objeto de un juicio de desvalor por parte del contencioso administrativo, que considere que no se ajustan a derechos, son obligatorios, y el procurador lo que hizo fue inhabilitar por 18 años a muchos de los que más mal llamados dueños, porque además el pasivo tiene facturas vencidas de más de 200 días, o sea, digamos que no hay una sola causal que falte. Entonces, en ese estado de cosas no se toman decisiones, tal vez el superintendente debería partir de ese presupuesto. Está en causal de disolución, no hay nada que hacer, no toca decidir si se devuelve, se prorroga, porque ya está en esa situación. Lo que toca es abrir el código y hacer lo que dicen las normas en la materia, es decir, usted llama a todos los acreedores, hace un inventario de cuáles son los activos, etcétera, etcétera. El servicio, a todos nos aterra el servicio, es que el servicio y la persona jurídica son cosas distintas, o sea, lo que es la lista de pacientes, el cuadernito de las citas, el programa Seven, la asignación a esta IPS o a esta otra, etcétera, las enfermeras, las recepcionistas, los contadores, todo lo que conforma una EPS y todo este conglomerado, eso puede perfectamente seguir funcionando. Para hablar de un caso concreto, yo me di cuenta que yo ya no soy de la EPS que era, sino de otra, porque me llegó el carnet. Entonces no me llegó el carnet de la EPS. No, si ese es, y tenía otro nombre, otro color, pero a mí no me afectó el servicio. O sea, el cambio de composición societaria, el cambio de quién está administrando esto, pues no, realmente uno pues nunca sabe de quién es. No quiero mencionar ninguna empresa privada para no hacerle publicidad, pero pues a uno no le importa quién es el dueño del supermercado, uno va porque la verdura es buena. No, aquí pasa lo mismo, o sea, el Estado lo que tiene que garantizar es la continuidad del servicio de salud. ¿Cómo lo hace? Pues ni más ni menos que girando la unidad de capitación, o sea, teniendo caja, teniendo el recurso y teniendo esta infraestructura, pues obviamente el servicio tiene que continuar. Y lo que sí no puede pasar es que en este caso o en cualquier otro, como yo identifiqué que hubo una defraudación por tanta cuantía, entonces yo devuelvo el recurso que no debía haber cobrado y que cuando lo recibió no lo aplicó a lo que era, yo se lo devuelvo a la persona jurídica y a las personas naturales que sirvieron como actores o instrumentos para ese desvío de recurso. Eso en términos teóricos. En términos concretos, si se verifica, cosa que ya lo ha dicho el Consejo de Estado, lo ha dicho la Corte, lo ha dicho el Procurador, lo había establecido en su momento un superintendente, y la Contraloría pende de decisiones definitivas, si se establece que de verdad hubo una desviación de recursos por los montos indicados, pues sencillamente no es con el recurso que le pertenece al Sistema General de Salud que le vamos a sanear la situación a una empresa que aparece con forma de cooperativa. La siguiente pregunta la hace Cintia Ruiz, ella es periodista de Economía. Contralora, ¿a ustedes les han reportado la Contraloría Distrital sobre los detrimentos patrimoniales o los supuestos detrimentos patrimoniales que tiene el nuevo modelo de basuras implantado por el... No, y ni tiene que reportarnos. Yo no sé por qué alguien escribió ayer en el periódico que en caso que se decidiera una medida de suspensión, verdad sabida y buena fe guardada por parte del Contralor Distrital, yo la ejecutaría. Eso no es así de ninguna manera. En ese caso concreto lo tendría que hacer el Ejecutivo, que ustedes saben que los distritos, y este es uno especial,
tiene para esos efectos como superior, porque no hay subordinación jerárquica y funcional, el distrito es autónomo, pero para esos efectos pues tiene al presidente de la República. Entonces nosotros realmente, si no hay control excepcional, no tenemos que ver con el tema. Solo la Contraloría Distrital. La siguiente pregunta la hace Germán Corcho. Contralora, en octubre usted anunció la presentación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de las pruebas de que el fiscal general Eduardo Montalegre siguió recibiendo honorarios de Saludcop, ya siendo titular de este despacho. ¿Cuáles son esas pruebas? Las pruebas están aportadas tanto en la Comisión de Acusaciones como en la Corte Suprema, y además pues han sido puestas en evidencia por varios medios de comunicación, de tal manera que si usted los busca en el internet, allí las encuentra. La siguiente pregunta la hace Paula Delgado. Contralora, ¿cuánto asciende actualmente ese año fiscal en los sistemas de transporte masivo? ¿Y a qué cree usted que se puede ver? Bueno, la cuantificación no se la puedo dar en este momento, pero sí le puedo decir que hay realmente necesidad de tomar unas medidas muy serias, porque no hay ninguna correspondencia entre lo que debían costar estos sistemas de transporte masivo, y ese no es un problema solamente colombiano. Esta fue una política generalizada, por ejemplo, para América del Sur, y tiene que ver mucho los cooperadores internacionales, viendo el Banco Mundial. Se estructuró con base en unos supuestos que finalmente o no correspondían a lo que iba a suceder, o fueron modificados y tergiversados, de tal manera que le puedo decir que en el caso de Cali, un ingreso muy inferior al proyectado, hasta el punto que la semana antepasada se hizo un COMPES para inyectarle 50.000 millones de pesos a, creo que se llama Mío, Cali, hay serios problemas en Bucaramanga, en Cartagena, los hemos visto en Bogotá, pero Bogotá de pronto es el menos traumático. Hay problemas con el recaudo, y en términos generales, también en las ciudades intermedias se han repetido los mismos errores. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que tenían que salir de circulación y chatarrizarse los viejos vehículos. Ahí no ha habido como continuidad y seriedad y perentoriedad de las autoridades responsables. Entonces usted tiene el mismo tiempo el transporte integrado, y al lado los viejos vehículos de transporte. La manera como se paga la tarifa, no se paga por el número de pasajeros transportados, sino se paga por kilómetro andado. Entonces usted ve un bus viejo, una buseta vieja, con 3 pasajeros, y al lado otro tanto pasa pues con el sistema de transporte integrado. Parece que los cálculos se hicieron pensando en que se iba a incrementar el número de pasajeros, que es una dinámica muy propia de Bogotá, pero que no ha sucedido en las demás ciudades. Y entonces eso también ha hecho que los cálculos estén desfinanciados. De tal manera que tenemos que empezar por ser muy rigurosos en sacar de circulación los vehículos que tenían que haber salido, hacer una redefinición de los modelos financieros, pero de verdad, no a partir de las cifras que nos den los concesionarios o las proyecciones, sino con mucho rigor y seriedad, y fijar pues nuevas condiciones que sí se ajusten adecuadamente al tema. Y de todas maneras hay otras consideraciones ad latere que parten de decir que es mejor tener sistema de transporte integrado que no tenerlo, pero lo cierto es que son sistemas que contaminan, son sistemas pesados, son sistemas que ocupan mucho espacio en la vía, con lo cual pues no deja de ser importante plantearse otras alternativas a futuro, que tienen que ver con soluciones más livianas, menos contaminantes, que ocupan menos espacio, que son más modernas y veloces. Todo es igualmente caro, pero también estos ajustes y reajustes y necesidad de inyectar recursos adicionales
pues hace que a veces las distancias no sean tan kilométricas entre una y otra solución. Bueno, pues muchísimas gracias, Contralora, por estar acá en nuestro Inside La República el primero del año. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Andrea. Muy amable. Gracias.